Dios lo bendiga. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, trayendo revelación a tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos por medio de las Escrituras, Padre, para conocer cada día más de ti. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta segunda parte de Apocalipsis 2 vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna y el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y vamos a ahondar un poco más en las escrituras para conocer lo que el Señor le está hablando a estas dos iglesias. Además, en la parte histórica vamos a ver lo que significa el trono de Satanás y vamos a estudiar un poco más lo que es la doctrina de Balaam. Así que empecemos. En Apocalipsis 2, verso 8 al 9 dice: Escribe al mensajero de la iglesia que está en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto pero ha resucitado. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, aunque eres rico. También la blasfemia de los que se dicen ser judíos pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y aquí hay algo muy importante en el verso 9 al empezar, que dice: Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza. Esta pobreza que está hablando aquí se refiere a una pobreza material, porque después dice, aunque eres rico, esto en la parte espiritual. Y esto nos hace ver de que para el Señor el abundar en bienes dentro de una iglesia no significa realmente una bendición espiritual, un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual de una iglesia no se refleja por la cantidad de miembros ni por los lujos que esta iglesia pueda tener. Para el Señor realmente lo que importa es el espíritu, más allá de lo externo y más allá de lo material. Y esta iglesia de Esmirna era una iglesia realmente pobre en bienes, pero era rico en espíritu. Y continúa diciendo el Señor: y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y vamos a estudiar un poco más esto que está en amarillo. Vamos a diferenciar lo que es ser judío, lo que es ser del pueblo de Israel y lo que es ser israelita. Son tres términos distintos, tres palabras distintas, y vamos a ver lo que es ser judío. Ser judío es toda persona que practica el judaísmo, independientemente de su lugar de origen, etnia o lengua. Es decir, cualquier persona, incluso gentiles, pueden llegar a ser judíos en el momento que adoptan el judaísmo como parte de sus creencias y parte de su fe. Mientras que el israelita es toda persona que desciende biológicamente de Israel, no necesariamente son judíos. Por ejemplo, en las diásporas judías, muchos judíos se asentaron en otros pueblos. Algunos mantuvieron su fe en el judaísmo, mientras que otros se mezclaron con las naciones. A aquellos que se mezclaron con las naciones, sus descendientes eran biológicamente descendientes de Israel, sin embargo no eran judíos, pero pertenecen al pueblo de Israel. En este canal yo tengo un estudio sobre el origen de los samaritanos. Por ejemplo, los samaritanos eran descendientes de Israel, pero no eran judíos. Y así hay muchas personas actualmente que viven en todas las naciones del mundo que son descendientes de Israel y ni siquiera tal vez están enterados que lo son. En mi caso, por ejemplo, mis ancestros eran judíos de la tribu de Judá que vivieron en España hasta el siglo XV, cuando la reina Catalina Lancaster prohíbe a todo judío, por medio de las leyes de Ayllón, de que pueda comprar, vender o hacer un negocio propio si mantiene aún su creencia en el judaísmo. De esta manera quería la reina Catalina Lancaster de que los judíos en España se volvieran al catolicismo. Muchos de los judíos en aquel tiempo renunciaron a su fe a causa de esta presión social y económica que había sobre ellos, y dentro de estos judíos que abandonaron su fe se encontraban mis ancestros. Ahora, esto es hablando biológicamente, pero espiritualmente vamos a ver lo que dice la Biblia, quién es israelita. Y esto lo vamos a ver en Romanos 9, verso 3 al 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne, estos son biológicamente, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Sin embargo, aunque estos israelitas, como dice la palabra de Dios, son hermanos de Pablo por la sangre y que son israelitas, dice también la Biblia, más adelante en el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto ya es hablando de manera espiritual. Recordemos de que las promesas de Abraham era que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, haciendo una diferencia entre la descendencia terrenal y la descendencia espiritual. Y por último, la persona israelí es toda persona que tiene la nacionalidad del Estado de Israel, sea de nacimiento o adquirido. Entonces, no toda persona que es israelí es necesariamente judío ni necesariamente israelita. Puede ser una persona que por cosas de trabajo viaja a Israel, tiene allí un hijo y su hijo tiene la nacionalidad de Israel. Esta persona es un israelí. Y aquí en este cuadro vemos lo que es ser judío, israelita y ser israelí. Y en israelita he agregado toda persona que desciende biológicamente de Israel. No necesariamente son judíos, pero espiritualmente también lo son las ramas injertadas. Estos también son israelitas. Ahora continuamos con el verso 9 de Apocalipsis 2 y dice: yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, aunque eres rico. También la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué es ser judío para la Biblia? En Romanos 2, versos 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí la Biblia nos habla de una persona que es judía de manera espiritual. Hemos hablado del judío, que es toda persona que abraza el judaísmo. Eso es lo que está mostrando la palabra de Dios hasta que llegamos a Romanos 2. Para el Señor, el judío es aquel que lo es interiormente. Y sobre esto quisiera aprovechar sobre muchos mensajes que me llegan de personas que guardan el sábado y me hablan si se debe guardar o no el sábado. Yo les invito a todos a leer Romanos 14. Para que no sea mi palabra, sino que sea la palabra de Dios la que responda a la pregunta. Y vamos a continuar con el versículo 9, que al final dice que aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son sinagoga de Satanás. Y en esto quiero detenerme un poco, porque viéndolo bajo la perspectiva de Dios, ser judío no es el que lo es exteriormente. Entonces aquí habla también de aquellos que son circuncidados en el corazón, esto es, las ramas injertadas, aquellos gentiles que han adoptado la fe en el Mesías y han creído y están viviendo bajo esa fe. Y a aquellos que dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Entonces, si lo vemos bajo esta perspectiva, aquellos cristianos que dicen ser cristianos pero no viven conforme a su fe, son sinagoga de Satanás. Eso también es algo muy delicado y que debemos tomar en cuenta. Y continúa el verso 10 diciendo: no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque he aquí, el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aquí algo muy importante que quisiera mencionarles. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que está dirigido a la iglesia globalmente. Cada amonestación, cada exhortación que hace el Señor a cada iglesia es para considerarla en la iglesia a nivel mundial. Y en esta iglesia en particular habían personas que decían ser judíos pero no lo eran, y para el Señor esto es una blasfemia. Entonces, partiendo de ese punto,
vemos en el verso 10 de que dice: no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque he aquí el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. En este punto el Señor se está dirigiendo a aquellos que dentro de la iglesia de Esmirna necesitaban ser probados, ya que ellos decían de que eran judíos, pero no lo eran, y era una blasfemia. En cierta manera tenían que ser afligidos para que sean probados. Y miren en la parte que está en amarillo, dice: el adversario echará a algunos de ustedes, no a todos, a algunos de ustedes. Y al parecer dice, incluso sin necesidad de interpretación, dice que este tiempo de aflicción será durante 10 días. Luego dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto da a entender de que toda persona que cae en cárcel para ser afligida va a pasar un lapso de 10 días de aflicción y que luego pasará por la muerte para obtener la corona de vida. Continuamos en el verso 11 que dice: el que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Este mensaje es claro y dentro de su contexto estamos viendo de que esta iglesia tenía personas que decían ser judíos y no lo eran. Entonces estas personas pasaron por este tiempo de tribulación, ese tiempo de cárcel. Y estas personas que pasan por la cárcel y que luego mueren en la cárcel, dice de que ellos no sufrirán de la segunda muerte. Estas personas van a ser probadas a causa de su vida doble. Esto no significa de que su tormento o su momento de tribulación dura 10 días. La tribulación dura 7 años, pero en un lapso de 7 años, en algún momento, cuando esta persona es tomada prisionera, va a estar 10 días en la cárcel. Eso es lo que está diciendo literalmente la palabra de Dios, que el enemigo tomará a algunos de ustedes y los pondrá en cárcel por 10 días. Y esto termina con muerte de decapitación, según lo que vio Juan cuando vio a los decapitados vestidos de blanco entrando al reino del Señor. Ahora veamos el mensaje a Pérgamo. Y en el verso 12 dice: escribe al mensajero de la iglesia que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus hechos y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero te has afirmado en mi nombre y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte estando con ustedes donde mora Satanás. Vamos a entender un poco lo que está hablando aquí estos versículos. En el verso 13 estamos viendo de que dice: yo conozco tus hechos y donde moras, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo vivía en un lugar donde estaba el trono de Satanás. ¿Y cuál es el trono de Satanás? Vamos a ver 3 teorías, de las cuales históricamente se puede deducir por qué motivo a este lugar de Turquía, que es Pérgamo, el Señor lo considera como el trono de Satanás. Y vamos a ver 3 puntos. El primero es que en la ciudad de Pérgamo existía el altar de Zeus. El segundo punto es de que puede estar relacionado a la adoración a Esculapio o a Asclepio, que es la misma persona con nombres distintos según cómo lo ve Roma o cómo lo ve Grecia. Y el tercer punto es que Pérgamo era centro de adoración del emperador romano. Entonces vamos a ver ahora estos 3 puntos a mayor profundidad. El trono de Satanás como altar de Zeus. Esto lo vamos a ver en esta página web que está aquí arriba, que lo he colocado para que ustedes mismos lo puedan visitar. Y dice: el altar de Zeus de la ciudad de Pérgamo, en Turquía, fue un edificio grandioso, mandado construir por Eumenes II Sóter, en el siglo II a.C., entre los años 164 y 156. Fue descubierto en 1871 por el ingeniero alemán Karl Humann. Los altares de la época clásica eran construcciones de poca importancia que se situaban frente a los templos dedicados a los grandes dioses o a los dioses locales de cada ciudad.
Sin embargo, el dedicado a Zeus en Pérgamo fue el edificio más grandioso e impresionante de la ciudad durante el periodo helenístico. La información más antigua acerca de este edificio procede del libro de los Hechos Memorables de Lucio Ampeli, un ciudadano romano que describió el altar 400 años después de su construcción. Esta construcción colosal se alzaba sobre una escalinata construida hacia el sur de la Acrópolis de la ciudad. El gran friso con relieves recubría el pódium del templo. En la parte superior se encontraba una columnata de orden jónico dividida en 3 cuerpos, uno central al fondo y 2 laterales. La columnata central daba su espalda a un patio cuadrangular que era el espacio del altar destinado a las ofrendas. Los animales eran sacrificados delante de la escalera y los pedazos reservados a los dioses se quemaban después en el altar. Este altar dedicado a Zeus, como dice esta nota, era el edificio más grande, más colosal y más impresionante que había en la ciudad de Pérgamo. Y estaba dedicado al dios Zeus, quien para los romanos era Júpiter. Pero ¿quién era Zeus para los griegos? Zeus era el dios para los griegos, el dios todopoderoso con minúscula, quien era supuestamente creador de todo. Y esto es la figura de Satanás, de Lucifer, quien quería ser igual a Dios y tener su trono y sentarse en el trono de Dios. Por eso es que este altar que estaba en Pérgamo, el Señor lo considera el trono de Satanás, porque estaba representado por Zeus, quien era en realidad la figura de Lucifer, quien quería usurpar el título de Creador y Todopoderoso, que le corresponde únicamente a nuestro único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Y aquí en esta imagen podemos ver una escultura que se encuentra en el altar de Zeus en Pérgamo y representa la gigantomaquia. Es una guerra entre los dioses del Olimpo por la paz mundial frente a los gigantes. Y esta guerra es posterior a la titanomaquia, que es otra guerra de los dioses del Olimpo contra los titanes. Y de esto ya habíamos hablado en el estudio de, como en los días de Noé, había hablado un poco sobre los titanes y los gigantes para los griegos. Y en este altar de Zeus estaba representado toda esta guerra de los semidioses, de los dioses del Olimpo, de los gigantes y de los titanes. Y este monumento, este edificio colosal, era probablemente lo que Dios considera el trono de Satanás. Y vamos a continuar con el siguiente punto, y dice que puede estar relacionado a la adoración a Asclepio, o también llamado Esculapio. Y vamos a ver quién es esta persona. El Asclepión, Hospital de Asclepio en Pérgamo, fue fundado en el siglo IV antes de nuestra era, o antes de Cristo, por el poeta Arquías, en agradecimiento a los cuidados que había recibido en Epidauro. Es uno de los centros de salud más conocidos del mundo antiguo, y para algunos autores, uno de los primeros hospitales para enfermos mentales del mundo. Si bien algunas de las terapias que se aplicaban en este centro se practicaban también en Epidauro, en este hospital se formó y trabajó Galeno, originario de Pérgamo, atendiendo a los gladiadores. Sabemos de que en la medicina a los médicos le llaman galenos, y Galeno era un médico que se formó y trabajó en este hospital. Era originario de Pérgamo y atendía a los gladiadores, como dice esta nota. Entonces, Galeno era una persona muy importante para este hospital y también es parte de nuestra historia y nuestra cultura. Para algunos países, la gran mayoría de países latinos, que a los médicos le llaman galenos, en honor a esta persona. Y continúa esta nota diciendo: los reyes de Pérgamo, como buenos bibliófilos, se preocuparon de enriquecer los fondos de la biblioteca con las obras de escritores, filósofos y científicos de la cultura griega, e hicieron posible que Pérgamo fuera uno de los enclaves más importantes del conocimiento durante la época helenística. La hegemonía de Pérgamo en la elaboración y comercialización del pergamino
lleva a considerar la existencia de un gran centro de producción y especialización en la elaboración de este nuevo soporte mediante el tratamiento de las pieles con un proceso de lavado, raspado y secado para convertirlas en los conocidos rollos de pergamino, más flexible y resistentes que el papiro. De ahí que este material tomara el nombre de la ciudad. Entonces, en base a esto, sabemos de que Pérgamo toma el nombre a causa de los pergaminos, porque era una ciudad que le gustaba mucho el conocimiento y coleccionaba gran parte de obras de científicos, escritores y filósofos. Esto era parte de la cultura de Pérgamo, amaba mucho la sabiduría, una sabiduría humana, y tenían un gran conocimiento en la medicina. Y esta nota continúa diciendo, lo que está en amarillo, dice: el culto a Asclepio motivó la construcción de un gran número de santuarios, unos 320, que a su vez eran hospitales y escuelas de medicina. La mitología nos describe a Asclepio apoyándose en un bastón con una serpiente enroscada. Según esta nota que está en la página web que está aquí arriba, dice de que Asclepio era una persona que llegó a desarrollarse en la medicina y tenía poderes mágicos hasta el punto de que podía resucitar muertos. Y esto en sus santuarios de adoración a esta persona que luego murió y se hizo un dios. Estos hospitales eran también lugares de ritos, lugares de adoración. Se hacían rituales para Asclepio y eran lugares que se encontraban distribuidos en gran parte de Grecia y Turquía, como estamos viendo aquí, también en Libia, en Sicilia, y Pérgamo en Turquía, como estamos viendo allí. Entonces, este también es un motivo para pensar de que a este lugar de Pérgamo se le conoce o Dios considera como el trono de Satanás, porque había mucha adoración, no solamente a Zeus con su templo colosal, sino también los hospitales eran centros de culto y adoración a Asclepio. Y esta figura de Asclepio que vemos aquí es de un bastón con la serpiente enroscada. Es usada aún hasta el día de hoy en la medicina. Y aquí estamos viendo el símbolo al medio de la OMS o la Organización Mundial de la Salud, que también usa a este dios, este símbolo, como parte de su logo. Y podemos ver de que realmente proviene de una divinidad, de un falso dios. Algunos pensaron tal vez de que la serpiente enroscada en el bastón hacía alusión a Moisés, pero no tiene nada que ver con los relatos bíblicos. Y el último punto para ver el trono de Satanás es que Pérgamo era centro de adoración del emperador romano. La adoración a los dioses griegos por parte de los romanos se dio desde el momento en que Roma conquista Grecia en el año 146 a.C., asimilando a los dioses griegos, siendo el dios griego Zeus, el dios romano Júpiter. Para el tiempo de Juan, cuando recibe la revelación de Apocalipsis, los emperadores romanos iban a rendir culto a Zeus en el altar de Pérgamo en la actual Turquía. Esta adoración de los emperadores romanos trajo como consecuencia la persecución de cristianos quienes no se sujetaban a la adoración del emperador romano. Los emperadores romanos que estuvieron en el poder durante el tiempo de Juan fueron Vespasiano, Tito, quien destruyó el templo de Salomón en Jerusalén, Domiciano, Nerva y probablemente Trajano, quien estuvo en el poder desde el año 98 hasta el año 117. Entonces es muy probable que a causa de la opresión de los emperadores sobre el pueblo cristiano en aquel tiempo, sea considerado también Pérgamo como el trono de Satanás. Y estas son las tres teorías que nos hacen pensar del por qué Pérgamo es considerado para el Señor como el trono de Satanás. Para mí personalmente, a opinión personal, me parece que va más a causa del altar de Zeus. Y es porque era Zeus figura de Lucifer y había colocado su trono de una manera majestuosa en la ciudad de Pérgamo. Así que esa es mi opinión personal, pero vamos a continuar con Apocalipsis 2 en el verso 13 y dice: yo conozco tus hechos y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero te has afirmado en mi nombre
y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte estando con ustedes donde mora Satanás. Aquí está hablando de que en este lugar donde mora Satanás, es decir, en Pérgamo, había un testigo fiel del Señor que murió, y que a pesar de ello, la iglesia de Pérgamo se mantuvo fiel y no renunció a su fe. Esto se debe a la persecución que había hacia los cristianos para que ellos renuncien a su fe, tal vez por parte del emperador romano o por otros motivos. Sin embargo, quisiera rescatar de que en la pechita no da el nombre de este testigo fiel, mientras que en otras versiones sí lo da. Y aquí vemos en la Biblia Reina Valera actualizada, que dice en la parte amarillo: aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. De este hombre llamado Antipas no hay mayor información en la Biblia. Sin embargo, el Señor le llama con su nombre propio, diciendo que es su testigo fiel. Y esa palabra testigo fiel es un título que también se le da al Señor. El Señor honra a Antipas, poniéndole también un título como el del Señor Jesús, porque murió hasta la muerte y fue fiel hasta la muerte. Y esta persona era parte de la iglesia de Pérgamo, era un cristiano de la congregación de Pérgamo, quien murió a causa de su fe. Precisamente como dice la palabra allí en el verso 13, murió donde mora Satanás, esto es Pérgamo. Y continuamos en el verso 14, que dice: pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a ídolos y para cometer fornicación. Entonces, ahora vamos a ver de que dentro de esta iglesia, que era fiel, que se mantenía unida a pesar de la persecución y de la muerte de Antipas, y es que tenían entre sus miembros a aquellos que retienen la doctrina de Balaam. Y vamos a estudiar un poco más quién es Balaam. Balaam era hijo de Beor, al parecer descendiente de Esaú. Esto lo vemos según 1 de Crónicas 1:43, que dice: y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Edom es Esaú, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y su ciudad fue Dinaba. Y aquí vemos más adelante que dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2:15. En la escritura no se habla mucho de este hombre llamado Beor. Sin embargo, estamos viendo aquí dos versículos que hablan de este hombre y que tiene un hijo llamado Bela, que fue el rey de Edom antes que existan reyes en Israel, y este hombre era descendencia de Esaú. Por lo tanto, Balaam era también hijo de Beor, como dice la palabra en 2 de Pedro 2:15, y era también obviamente descendencia de Esaú. Quiero recalcar de que cuando la palabra de Dios menciona un nombre, como en este caso Beor, en dos lugares distintos, y no menciona a otro Beor, muy probablemente, casi 99% de seguridad de que está hablando de la misma persona. Entonces vamos a ver más adelante quién es Balaam realmente, porque Balaam no era del pueblo de Israel. Balaam era descendencia de su hermano de Israel, Esaú, según este versículo que vemos en 1 de Crónicas 1:43. Balaam nace en Petur, al norte de Israel, correspondiente al actual país de Siria, y que pertenecía en aquel entonces a Mesopotamia. Esto lo vemos en Deuteronomio 23:4. Por cuanto no os salieron a recibir al camino con pan y agua, cuando salisteis de Egipto, y porque él contrató contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Siria mesopotámica, para que te maldijese. Estos datos que vemos aquí en amarillo dice que es Balaam, hijo de Beor, y que es de Petor, de Siria mesopotámica. En ese tiempo Balaam vivía en Petor y era su tierra natal, Petor, que se encuentra en Siria. Siria está al norte de Israel, sin embargo Edom se encuentra al sur de Israel. Es muy probable que, siendo Israel un país
tan pequeño, el padre de Balaam, Beor, haya viajado al norte de Israel y haya tenido allí a su hijo Balaam, porque su nacimiento fue al norte de Israel. Sin embargo, el padre es del sur de Israel, de la parte de Edom, descendencia de Esaú. Y vamos a ver aquí la doctrina de Balaam. Sabemos de que se vende por dinero, eso está en Números 22, 23 y 24. También en Deuteronomio 23:4 lo dice claramente, como también lo dice Judas, verso 11, de que se vende por dinero. Y esta doctrina de Balaam la vemos actualmente en la iglesia de hoy. Vemos pastores que piden a la congregación de pactar con Dios con dinero, como si se comprara la bendición de Dios o como si el Señor hiciera algo por ti a cambio de tu dinero. El Señor no necesita tu dinero. Lo que el Señor necesita es tu corazón humillado, tu corazón que busque de Él cada día, tu corazón que sea consciente de que estamos pecando cada día y que necesitamos cada día más de Él. El Señor necesita un corazón humillado, un corazón contrito, no tu dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata. Sin embargo, vemos de que hay personas que actualmente tratan a la congregación como si fuesen clientes para sus propios vientres y tratan a Dios como si fuese un comerciante. Dios no comercia con su pueblo. Y otra de las cosas que vemos en Balaam, aquí en el verso 14, es de que hacía tropezar a los hijos de Israel para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Quizás los hijos de Israel comieron de lo sacrificado a los ídolos sin saberlo, con engaño. Y esto hacía que sea un tropiezo para el pueblo de Israel, ya que ellos no podían comer de lo sacrificado a los ídolos, porque el Señor no se los había permitido. Y otro punto también que vemos es de que les hacía tropezar al pueblo de Israel para que cometan fornicación. La manera en cómo los hacía tropezar para que cometan fornicación no lo dice la Escritura. Sin embargo, hay registros en la historia que nos muestran un poco más sobre esto, y es de que Balaam enseñaba que el cuerpo era purificado de la fornicación al 8º día del acto sexual, es decir, podía fornicar cada 8 días y podías estar puro delante de Dios, porque el cuerpo solo se purificaba de la fornicación. Y este comentario está asociado a los nicolaitas con Balaam y fue dado en el siglo II por Victorino de Petovio, quien en el siglo II nos da una reseña de lo que era la doctrina de Balaam. Entonces, a causa de la historia de este hombre llamado Victorino de Petovio, podemos saber este dato que estoy mostrándoles en este momento. La Biblia nos muestra de que Balaam era un profeta de Dios, era una persona que hablaba directamente con Dios y que Dios le respondía y le hablaba y le dirigía, le guiaba en lo que tenía que hacer. Balaam era un profeta caído, con los ojos abiertos, como dice la palabra en Números 24, versos 3 y 4. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. ¿Por qué motivo una persona caída, una persona apartada de Dios, sigue teniendo los dones de Dios, sigue profetizando, sigue hablando y sigue Dios hablándole a él? Primer punto, porque el Señor muestra su fidelidad. La palabra de Dios nos muestra en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, de que lo que el Señor te entregó, el Señor nunca te lo va a quitar. Tal vez te apartes de Dios, pero el don de Dios va a estar en ti, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si el Señor te llamó, vas a tener que hacer el llamado del Señor. Si el Señor a alguna persona le dio dones, esa persona va a tener los dones activos, aunque esa persona se haya apartado de Dios. Y es lo que nos muestra la palabra en Romanos 11:29, y es lo que nos muestra la palabra con ejemplo en la vida de Balaam, y eso de que Balaam no era del pueblo de Israel.
Balaam era una persona del pueblo de Saúl, según lo que muestra la palabra, pero conocía al Dios de sus padres, Isaac y Abraham. Y podemos ver en el siguiente versículo, en el verso 15, así también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. Ya habíamos hablado de la doctrina de los Nicolaitas en el estudio anterior. Del mismo modo, arrepiéntete, dice el Señor a los de Pérgamo, por tener personas que tenían la doctrina de Balaam en su iglesia y por tener personas que tenían la doctrina de los Nicolaitas. Dice, porque de lo contrario iré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le entregaré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito que nadie conoce, sino solamente el que la recibe. Este maná escondido hace referencia a Cristo, quien es el maná que descendió del cielo y que fue llevado al cielo también. Respecto a la piedrecita blanca, al parecer el Señor nos va a entregar un nuevo nombre. Un nombre nuevo con el cual el Señor nos conoce, no el nombre que tenemos actualmente, sino que será un nombre nuevo y el nombre determina tu oficio y es tu identidad verdadera delante del Señor. Pablo dijo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esa es la identidad que tendremos. Cuando el Señor nos recompense, nos dará esa piedrecita blanca y nos conoceremos como fuimos conocidos delante de Él. Tendremos esa identidad verdadera delante del Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, hablando cada día a nosotros, Señor. Que seas tú abriendo puertas en nuestras vidas, Señor. Que seas tú trayendo bendición, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas cada persona que ha escuchado este estudio, Señor, que ha llegado al final de este estudio. Que tú bendigas, Señor, sus bienes, su casa, su salud, su vida espiritual, Señor. Yo te pido que tú los guíes, Señor. Necesitamos cada día más de ti, Padre. Bendice nuestras vidas con tu presencia siempre como lo has prometido y sabemos que así lo harás. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando llegue el día en que tú estés con nosotros y nosotros contigo, estemos preparados, Señor. Santifícanos cada día más, Señor, en tu palabra. Que sea toda la gloria para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Y en el próximo estudio vamos a estar hablando sobre la parte 3 de Apocalipsis 2, donde vamos a tocar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Este próximo estudio lo voy a dar no en el próximo video del canal, sino en el siguiente, porque el próximo video del canal va a ser para responder algunas preguntas que me hicieron. Vamos a tomar una serie de preguntas y respuestas de videos cortos y después de una pregunta respondida viene el siguiente estudio y así vamos a ir intercalando, Dios mediante, para también estar edificándonos cada uno con las preguntas que nos hacen. Y espero que sea de bendición para todos. Para los que me quieran hacer preguntas respecto a cualquier tema o escribirme, hacer algún comentario, pueden escribirme a caminodevida.canada@gmail.com o a mi Instagram personal que está allí en la flecha roja. También pueden escribirme por WhatsApp, en mi número lo voy a dejar en la descripción del video. No lo dejo directamente aquí porque con el tiempo este video queda en internet y tal vez yo cambie de número. Es por eso que voy a poner mi número en la descripción del video. Y si en algún momento yo cambio de número de teléfono, simplemente modifico la descripción del video.
Y los que quieran escribirme, estamos en comunicación por medio de WhatsApp, Dios mediante. Así que espero sus mensajes también. Muchas gracias a las personas que han estado al tanto del ministerio, que han estado escribiéndome, a mis hermanos pastores de Lima que me han estado contactando para invitarme a sus iglesias. También para aquellas personas que han estado ofrendando al ministerio, que Dios los bendiga abundantemente. A cada uno de ustedes, los que escuchan estos estudios, que Dios los bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo estudio. Hasta la próxima.